Bienvenidos a un nuevo video de Matemáticas con Giuseppe. En este video vamos a resolver un sistema de ecuaciones 3×3, es decir, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, mediante el método de Gauss-Jordan. Este video corresponde a la parte número 2, resolución del ejercicio, porque hay un video anterior relacionado con este tema que lo he denominado parte 1, donde se estudia el marco teórico del método de Gauss-Jordan. Entonces, para comenzar a resolver este ejercicio, vamos a recordar que el método de Gauss-Jordan nos dice que lo que tenemos que hacer es obtener la representación matricial de este sistema de ecuaciones, una vez que ya se encuentra ordenado. En este caso aquí tenemos la columna de la incógnita X, aquí tenemos la columna de la incógnita Y acá tenemos la columna de la incógnita Z. Y del lado derecho de la igualdad tenemos los términos independientes. Entonces ya tenemos un sistema ordenado y podemos obtener su representación matricial. Vamos a recordar que la representación matricial del sistema, en este caso tendríamos la matriz A, que es la matriz que hemos denominado matriz de coeficientes del sistema, multiplicado por una matriz B, que es la matriz columna de las variables o incógnitas, y eso nos debe dar la matriz columna de términos independientes, que en el video anterior lo habíamos denominado C. Entonces, en este caso, la matriz de coeficientes es una matriz de 3×3, es decir, de 3 filas con 3 columnas. La matriz de variables o incógnitas es una matriz columna de 3×1, es decir, de 3 variables, una sola columna. Y términos independientes es de tamaño 3×1 también. Bien, entonces vamos a construir acá cuál es la matriz de coeficientes, que es una matriz de tamaño 3×3. Entonces, bueno, aquí colocamos, aquí tendríamos la columna de las X, de las Y y de las Z. ¿Cuáles son los coeficientes de la variable X? Aquí tendríamos un 1, un -2 y un 1. Entonces vamos a colocarlo acá, 1, -2 y 1. Los coeficientes de la variable Y serían -1, 1 y 1. Entonces colocamos acá -1, 1 y 1. Los coeficientes de la variable z serían -1, -1 y 1. -1, -1 y 1. Entonces tendríamos acá la matriz de coeficientes del sistema. ¿Cuál es nuestra matriz columna de variables? Bueno, es una matriz columna 3×1 y aquí lo que hacemos es representamos nuestras variables, que serían x, y y z. Bien, ¿y cuál es nuestra matriz columna de términos independientes? Sería una matriz columna 3×1, ¿verdad? Y aquí colocamos los términos independientes que serían 2, -6 y 2. Bien, entonces la representación matricial de nuestro sistema viene dada de la siguiente manera, es decir, es la matriz de coeficientes que es 1, -1, -1, es -2, 1, -1 y seguimos copiando acá 1, 1, 1. Todo eso multiplicado por nuestra matriz columna de variables x, y, z, y esto nos va a dar los términos independientes, que es una matriz columna conformada por los elementos 2, -6 y 2. Bien, entonces, dentro del marco teórico del método de Gauss-Jordan, habíamos dicho que resolver este sistema matricial es equivalente a despejar acá nuestra matriz columna de variables o incógnitas. Y esto correspondía a hallar la matriz inversa de la matriz de coeficientes. Es decir, habíamos definido que teníamos una matriz inversa que la denotábamos como a a la -1 de tamaño también 3×3, de manera tal que resolver este sistema, es decir, despejar nuestra matriz columna de incógnitas, era resolverlo multiplicando por la matriz inversa de coeficientes con la matriz columna de términos independientes. Aquí tenemos una matriz 3×3 y aquí tenemos una matriz columna de 3×1. Entonces, básicamente el método de Gauss-Jordan consistía en obtener esta matriz inversa de la matriz de coeficientes A. Ahora bien, hay varios métodos para poder obtener la matriz inversa de la matriz de coeficientes y poder obtener los valores de nuestras variables x, y y z. Uno de ellos es trabajar con la matriz identidad. Recordemos que la matriz identidad, en el caso de una de tamaño 3×3, 3 filas, 3 columnas, es aquella matriz donde todos los elementos de la diagonal principal son iguales a la unidad y el resto de los elementos son 0 o nulos.
Entonces, en este caso, tendríamos, por ejemplo, que la matriz identidad 3 por 3 sería esta que está conformada de la siguiente manera: 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Es decir, los elementos de la diagonal principal son la unidad y el resto de los elementos son nulos o ceros. Bien, entonces, fíjense que la lógica de esto es, si yo tengo, por ejemplo, la matriz inversa de la matriz A multiplicada por la matriz original A, esto por propiedad de las matrices, del producto, mejor dicho, de las matrices, nos iba a dar la matriz identidad. Esa es una de las propiedades del producto de matrices. En este caso, bueno, si tenemos una matriz 3 por 3, y aquí sería también 3 por 3, la matriz identidad sería también una matriz de 3 por 3. Entonces, la manera de poder resolver este sistema es aplicar una serie de transformaciones, y lo voy a colocar acá, una serie de transformaciones o de operaciones equivalentes, de modo tal que si yo llevo esta matriz de coeficientes que la tengo y es conocida, ¿verdad? Y yo la transformo en la matriz identidad, ¿verdad? Significa que si yo aplico esa serie de transformaciones, aquí me quedaría la matriz identidad y en el lado izquierdo tendríamos la matriz inversa, esa matriz que queremos hallar, ¿verdad? Esta es una matriz de 3 por 3. Entonces fíjense que acá, si yo tengo la matriz inversa de coeficientes, ¿verdad? Y multiplicada por la matriz identidad, por otra propiedad que ya vimos en el video anterior, dijimos que toda matriz multiplicada por su matriz identidad nos va a dar la misma matriz. Es decir, que esta igualdad se va a convertir en la matriz inversa de la matriz de coeficientes que estamos buscando. Entonces la lógica nos dice que si yo aplico transformaciones u operaciones equivalentes sobre esta matriz original que ya es conocida, que es la matriz de coeficientes, y yo se la aplico también a la matriz identidad, prácticamente voy a obtener la matriz inversa. Y ese es el método que nosotros vamos a utilizar para obtener la matriz inversa y poder resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, aclarado, digamos, este resumen, hecho este resumen con relación al marco teórico del método de Gauss-Jordan, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar entonces con la matriz de coeficientes A y la vamos a transformar en la matriz identidad. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar de esta manera. Entonces, una manera bastante rápida y sencilla es colocar acá la matriz identidad de coeficientes, que ya la conocemos, que es 1 menos 1 menos 1. Vamos a irla copiando: 1 menos 1 menos 1. Aquí tendríamos menos 2, 1 menos 1. Y aquí tendríamos 1, 1 y 1. Copiamos 1, 1, 1. ¿Verdad? Esto es lo que nosotros llamamos la matriz A de coeficientes del sistema. Entonces, de una vez lo que vamos a hacer es, vamos a ampliarla con la matriz columna de términos independientes, que es esta que está acá. Vamos a ampliarla. ¿Okay? Entonces vamos a copiar acá los los términos independientes, que serían 2, menos 6 y 2. Entonces voy a comenzar a aplicar transformaciones u operaciones para convertir esto, mi objetivo es convertirlo en la matriz identidad 3 por 3. Bien, ¿qué podemos hacer acá? Entonces vamos a ir copiando poco a poco las operaciones. Fíjense, voy a comenzar a trabajar entonces con la fila número 1, aquí la voy a nombrar fila número 2 y fila número 3. Si yo tomo la fila número 1, la multiplico por 2 y se la sumo a la fila número 2, la fila número 2 se me va a transformar en otra fila equivalente, por eso se llama transformación u operación equivalente, con el objetivo de llevar este número a 0. Y de igual manera, si yo a digamos, la fila número 1, yo le resto la fila número 3, puedo reemplazar la fila número 3 porque 1 menos 1 me va a dar 0 y ese es el objetivo que yo estoy buscando. Es decir, quiero obtener que estos elementos se me conviertan en 0. Entonces vamos a escribirlo. La fila número 2 yo la quiero transformar en dos veces la fila número 1 sumada con la fila número 2 para obtener este elemento nulo o 0. Y la fila número 3 yo la quiero transformar en la fila número 1 restada con la fila número 3. Entonces vamos a hacer estas operaciones. Vamos a volver a copiar nuestra matriz. Copiamos nuestra fila número 1 que no sufre ningún cambio. En este caso va a ser 1 menos 1 menos 1 y 2. Lo copiamos. 1 menos 1 menos 1. Matriz ampliada. Vamos a colocar aquí este 1 para que se note bien. Aquí tenemos el 2. Bien, entonces, ¿qué operación realizamos? 2 veces la fila número 1 sería 2 por 1 me da 2, menos 2.
me daría 0. Aquí tendríamos menos 1 por 2, tendríamos menos 2, más 1 tendríamos menos 1. Y aquí tendríamos menos 1 por 2 nos da menos 2, menos 1 nos da menos 3. Aquí tendríamos 2 por 2, 4, menos 6, tendríamos menos 2. Y acá vamos a hacer el caso, la transformación para la fila número 3 es restar la fila número 1 y tomar la fila número 1, perdón, y restarle la fila número 3. Es decir, 1 menos 1 nos va a dar 0, menos 1 menos 1 nos va a dar menos 2, menos 1 menos 1 nos va a dar menos 2 y 2 menos 2 nos va a dar 0. Entonces ya aplicamos estas transformaciones. Fíjense que ya tenemos estos dos elementos en nulo. Entonces ahora quiero llevar este elemento a la unidad, porque aquí la tenemos en negativo. Entonces la transformación que vamos a aplicar, y vamos a colocarlo por acá, es que la fila número 2 la voy a transformar en el negativo de ella misma. Es decir, lo multiplico por menos 1. Entonces vamos a aplicar esa transformación, la fila número 1 y la fila número 3, ahorita las mantengo igual, tendríamos 1, menos 1, menos 1, 2, y multiplicando esto por menos 1 nos va a quedar 0, 1, 3 y 2. Y acá abajo la fila número 3 tendríamos 0, menos 2 y 0. Muy bien, entonces esto se convierte en fila 1, fila 2 y fila 3. Fila 3, vamos a colocarlo bien acá. Bien, entonces ya tengo este 1, ya tengo este 1, que tanto estoy buscando. Ahora quiero llevar estos elementos a 0. Ok, vamos a ver qué operaciones podemos aplicar acá. Fíjense, si yo agarro la fila yo quiero transformar la fila número 1 de manera tal que si yo sumo la fila número 2 con la fila número 1, este 1 con este menos 1 se me va a anular y me va a quedar el 0 que estoy buscando. Entonces prácticamente lo que tengo que hacer acá es sumar la fila número 1 con la fila número 2. Entonces vamos a ir aplicando esa transformación. Entonces la fila número 1 se va a transformar en la fila número 1 con la fila número 2, es decir, 0 más 1 me va a quedar 1, aquí me va a quedar 1 menos 1 me va a quedar 0, aquí me va a quedar 3 menos 1 me va a quedar 2, y aquí me va a quedar 2 más 2 nos queda 4. Bien. Ahora acá lo que voy a hacer es que quiero llevar este elemento a 0, es decir que voy a aplicar una transformación sobre la fila número 3 de manera tal que si yo multiplico la fila número 2, vamos a colocar acá fila número 2 multiplicado por 2 y se la sumo a la fila número 3, voy a obtener el 0 que estoy buscando. Es decir, entonces dejo esta fila número 2 igual, que sería 0, 1, 3 y 2, ¿verdad? Y acá voy a sumar entonces, multiplicado por 2. 2 por 1, 2, menos 2, nos da 0. Aquí tendríamos 2 por 3 nos da 6, menos 2 nos da 4. Y aquí tendríamos 2 por 2, 4, más 0, tendríamos 4. ¿Bien? Muy bien, entonces en este caso, aquí tenemos un 4 y aquí tenemos un 4. Queremos llevar este a la unidad para que se nos parezca más a la matriz identidad. Entonces lo que tendría que hacer es obtener la fila número 3, aplicar una transformación y dividirlo entre un cuarto, ¿verdad? Dividirlo entre 4. Entonces voy a aplicar esta transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que mi nueva matriz va a ser 1, 0, 2, 4. Aquí tendría 0, 1, 3 y 2. Y aquí dividido entre 4 me va a quedar 0, 0, 1 y 1. Bien, entonces aquí tengo mi 1, aquí tengo mi 1 ya en la diagonal principal. Lo que me resta por hacer es llevar este elemento y este elemento a 0. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, puedo tomar esto, vamos a llamarlo nuevamente fila 1, fila 2 y fila 3. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos, en este caso, por ejemplo, para llevar este 2 a 0, entonces la fila número 1 la voy a transformar, ¿verdad? En, por ejemplo, menos 2 veces la fila número 3, porque si lo multiplico esto por menos 2, cuando lo sume me va a dar 0. Y a esto se lo voy a sumar a la fila número 1. Es decir, vamos a aplicar esa transformación. ¿Qué nos queda? Bueno, ya sabemos que la fila número 3 queda inalterada, va a ser 0, 0, 1, 1, ¿verdad? Aquí trazamos nuestra línea punteada.
Aquí tendríamos entonces menos 2 por 1 nos da menos 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que, bueno, en este caso el 1 y el 0 se mantienen porque 0, 0 se van a sumar. Con este nos va a dar 0, 0 más 0 nos va a dar 0. Aquí tenemos entonces menos 2 más 2 nos va a dar 0. Y aquí tendríamos menos 2 más 4 tendríamos 2. Y después quiero llevar este 3 a 0, es decir, voy a aplicar una transformación sobre la fila número 2. ¿Cómo hago esto? Bueno, tomo la fila número 3, la multiplico por menos 3, ¿verdad? Y se la sumo a la fila número 2. Vamos a colocar esto aquí que no se ve bien. Y la sumo a la fila número 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que, bueno, aquí con estos ceros no nos van a alterar en nada, entonces copiamos esto. Y aquí tendríamos menos 3 multiplicado por 1 nos da menos 3, más 3 nos da el 0 que estábamos buscando, menos 3 por 1 nos da menos 3, sumado con 2 nos da menos 1. Entonces fíjense que ya finalmente hemos obtenido acá nuestra matriz identidad 3 por 3, que quiere decir que ya prácticamente hemos resuelto nuestro sistema. Este corresponde a la variable x, esto corresponde a la variable y y este corresponde a la variable z. Es decir, que la solución de nuestro sistema va a estar dada por x igual a 2, por y igual a menos 1 y z igual a 1. Z igual a 1. Entonces finalmente esta es la solución de nuestro sistema utilizando el método de Gauss-Jordan. Bien amigos, hasta acá este video. Si te gustó puedes apoyarme con un like. Si tienes alguna duda o consulta puedes dejarlo en la parte de comentarios. Muchas gracias por la atención y que tengan un excelente día.